Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a otro futbolista, ya van 4 en el actual semestre, que decidieron finalizar sus respectivos préstamos con las instituciones en las cuales estaban jugando para regresar a River porque no estaban viendo los suficientes minutos dentro del campo de juego. Está claro que la situación de Lucas Beltrán es la excepción a esto porque regresó a River justamente por haber tenido un muy buen rendimiento, pero en el caso del futbolista que vamos a hablar en este video, que es nada más y nada menos que el hijo del muñeco, Nahuel Gallardo, decidió irse de Colón de Santa Fe porque no estaba viendo los suficientes minutos dentro del terreno con la camiseta del equipo santafesino y en este momento debería estar buscando nuevos destinos. Quizás cuando están viendo este video ya tiene un nuevo club al cual se fue a préstamo, pero en el momento en el que estoy haciendo todavía no ha definido su futuro. Lo que vamos a contarles es por qué decidió regresar, cuántas chances, no ahora porque no hay ninguna posibilidad que se quede en River, pero quizás en un futuro puede llegar a regresar a la institución de Núñez, y además vamos a mencionarles qué será del propio futuro del hijo de Marcelo Gallardo, que debutó en River, tuvo 2 sesiones y que por el momento no ha encontrado su lugar en el mundo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco la actualidad del jugador y el contexto en el cual se está encontrando hoy en día. Tiene 24 años, ya tiene una edad bastante avanzada, por lo que debería empezar a encontrar un equipo en el cual empiece a sumar más minutos consecutivamente, tanto en Defensa y Justicia como en Colón, que son los 2 clubes en los cuales se ha ido cedido luego de salir de River. Ha estado por momentos como titular, pero siempre ha terminado perdiendo el puesto o siendo un jugador muy pero muy suplente, porque en ambos clubes en cierta instancia logró ganarse en definitiva el puesto como titular, pero después por ciertas circunstancias, porque otros jugadores lo superaron por lesiones y el propio bajo nivel que en su momento lo mostró Nahuel Gallardo, hicieron que perdiera el lugar dentro del campo de juego. No tuvo muchos minutos en la cancha desde la llegada de Julio César Falcioni, que fue el DT de Colón desde inicios de este 2022, porque sí había sumado minutos con Eduardo Domínguez el año pasado durante el transcurso de la liga profesional. Sin embargo, en este 2022, y a pesar de que Colón disputó competencia internacional, y es decir, que tuvo doble competencia, Nahuel Gallardo no ha visto prácticamente minutos más allá de algún que otro compromiso en el ámbito local en un 11 totalmente alternativo. De hecho, su último partido como titular fue el 30 de abril de este año en la derrota ante Arsenal en Sarandí por la fecha 13 de la zona A de la pasada Copa Liga Profesional. Ante la falta de oportunidades, Nahuel Gallardo y los dirigentes de Colón decidieron rescindir su contrato de común acuerdo. Lo que hay que aclarar es que obviamente no tiene nada que ver River en este caso. Obviamente el futbolista vuelve al Millonario porque su pase sigue perteneciendo a la institución de Núñez, pero no fue la dirigencia de River la que pidió el resarcimiento del préstamo, sino que fueron los propios dirigentes de Colón en común acuerdo con el representante del futbolista, que por pedido del propio jugador, ante la falta de oportunidades tanto como titular como ingresando desde el banco de suplentes, que decidieran cortar la sesión. De esta manera, el hijo del muñeco volvió a River y se sumó de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes de su padre. Esto quiere decir que deberá evaluar su futuro en la proximidad. El mercado de pases cierra el 7 de julio, no sé exactamente cuándo estoy subiendo este video, pero más o menos seguro sea por esas fechas. Por eso casi con seguridad el futbolista en cuestión ya debe tener un nuevo club al cual se fue a préstamo, porque obviamente en River no va a tener oportunidades de jugar ni en el campeonato local, más allá de que puede ser que Gallardo en algún que otro partido decida poner suplentes. La realidad es que no elegiría a Nahuel en esta oportunidad porque tiene bastantes futbolistas en ese lugar. Milton Casco y Elías Gómez hoy por hoy son los laterales izquierdos del plantel y son claramente el titular y el suplente. River no tiene hoy tercera opción, es cierto, pero la realidad es que si Nahuel Gallardo se fue de Colón porque no tenía minutos ni siquiera ingresando del banco de suplentes, sería bastante complicado que decidiera continuar en River. A lo mejor hasta fin de año decide quedarse sin jugar, pero esto no le sería útil porque también, como dije al inicio, ya tiene 24 años, debería empezar a buscarse un equipo en el cual pueda tener continuidad. Porque es un futbolista que lamentablemente cada vez que pudo tener cierta regularidad, tanto en Defensa y Justicia como en Colón, siempre tuvo algún que otro inconveniente que no le permitió seguir jugando, y es por eso que ahora sí o sí deberá acertar el equipo al cual se vaya a préstamo, porque no puede seguir errando en ese sentido. Ya con esta edad debe, como dije, encontrar algún club que le dé las oportunidades necesarias como para poder desenvolverse bien dentro del campo de juego y demostrar todas las cualidades y virtudes que lo hicieron en su momento hacer su debut en la máxima categoría de River.
La cesión del lateral izquierdo en Colón de Santa Fe se había producido a mediados del año pasado, al mismo tiempo que River estaba prestando a Lucas Beltrán. Los dos futbolistas se fueron cedidos en el mismo mercado de pases al conjunto de Santa Fe. En ambos casos también era por 1 año y medio, es decir, hasta el 31 de diciembre de este 2022, pero en el caso de Beltrán había una cláusula de repesca y en el caso de Gallardo no lo había. Pero, como dije, como hubo un común acuerdo en la rescisión del préstamo, regresó a River sin ningún inconveniente. En el caso de Beltrán hubo toda una novela para que el millonario pudiera volver a contar con el atacante, porque la realidad es que el buen rendimiento que había tenido el delantero en Colón de Santa Fe hacían que el conjunto santafesino lo quisiera usar sí o sí hasta el 30 de junio y había problemas con la inscripción o no del jugador en cuestión en la Copa Libertadores. En el caso de Nahuel Gallardo no tiene ningún inconveniente en ese sentido porque Colón lo dejó ir sin ningún problema. ¿Cómo le fue al futbolista en el equipo santafesino? Disputó apenas 16 partidos oficiales en una temporada y sumó un total de 700 minutos. Fue titular en 8 encuentros, mientras que en los 8 restantes ingresó desde el banco de suplentes y estuvo entre los relevos sin entrar en 31 oportunidades. La mayoría de las veces en las cuales fue titular o ingresó desde el banco fue con Eduardo Domínguez como DT en el semestre anterior, no en este primero del 2022, sino en el semestre en el que River se coronó campeón de la Liga Profesional y de hecho Nahuel Gallardo tuvo un partido muy destacado justamente enfrentando al Millonario. No marcó goles con la camiseta sabalera, aunque esto quizás no sea tan importante porque al ser lateral izquierdo no es un futbolista que tenga el gol como mayor virtud, más allá de que ningún marcador de punta general tiene goles en lo que respecta a su currículum. La mayoría de los marcadores de punta se desempeñan por ser ofensivos o defensivos y ahí se ven todas sus cualidades. En el caso de Nahuel Gallardo, como hizo todas las divisiones inferiores en River, siempre se lo caracterizó por ser más ofensivo que defensivo y justamente esta última faceta a la hora de defender fue la que siempre tuvo que mejorar a lo largo de estos últimos partidos en primera división porque es un jugador el cual se desconcentra fácilmente dentro del campo de juego. Recordemos que en anterioridad ya había estado cedido en Defensa y Justicia por 1 año, club en el que empezó jugando muy poco, pero en los últimos meses, antes de la finalización de su cesión, hasta mediados del año pasado, terminó teniendo más participación. Fue en ese entonces cuando logró ser definitivamente ese titular en el equipo que dirigía Sebastián Beccacece. Es cierto que se había ganado un lugar en el 11 por la lesión de quien en ese momento era el futbolista que estaba desde el arranque, pero Nahuel Gallardo, durante los meses de abril y mayo del 2021, logró verdaderamente estar a la altura de las circunstancias en ese entonces con un Defensa y Justicia que estaba disputando, por ejemplo, la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y de hecho, en el equipo de Florencio Varela se coronó campeón de la Copa Sudamericana y también de la Recopa Sudamericana, ganándole la final al Palmeiras de Brasil, bicampeón de América. Tuvo bastantes buenos rendimientos en Defensa y Justicia, pero a mediados del año pasado decidió no continuar en el elenco de Florencio Varela y fue ahí cuando River arregló la cesión con Colón de Santa Fe. La idea era que en el conjunto santafesino lograra sumar los minutos que está claro que en River no iba a sumar. En ese entonces, Milton Casco y Fabricio Angeleri se estaban disputando mano a mano la titularidad por ser el lateral izquierdo de Marcelo Gallardo. Finalmente se terminó quedando Casco en ese lugar por las reiteradas lesiones de Angeleri y a principios de este año, como se sabe, el mendocino no continuó en River, o mejor dicho, no continuó jugando, su contrato acabó el 30 de junio porque no renovó su contrato y la dirigencia contrató a Elías Gómez para pelearle el puesto a Milton. Es por eso que Nahuel Gallardo no tiene lugar hoy por hoy en el Millonario y si todavía no encontró club, seguramente lo hará en el transcurso de los próximos días. Debutó en el Millonario hace casi 5 años en la derrota por 4-0 ante Talleres en Córdoba, en un partido en el que Gallardo decidió poner un equipo totalmente alternativo, haciendo debutar a 4 juveniles, entre los que se destacaba, por ejemplo, Nahuel Gallardo y también estaba, por ejemplo, Cristian Ferreira, porque el plantel estaba abocado en las semifinales ante Lanús de aquella Copa Libertadores y es por eso que el encuentro fue muy desfavorable en aquel entonces para los dirigidos por el Muñeco. Me atrevería a decir, si no me falla la memoria, que es la mayor derrota en cuanto a diferencia de gol en partidos oficiales que ha tenido Gallardo como entrenador de River, porque ha sido la única vez que ha perdido por 4 goles de diferencia. En total disputó 7 partidos en el más grande, 6 como titular y 1 ingresando desde el banco de suplentes. Nunca estuvo verdaderamente en la consideración de su padre como para ser parte del equipo principal. Las pocas veces que jugó o fue parte del banco de suplentes fue cuando el entrenador tuvo que poner una formación totalmente con suplentes para guardar a los habituales titulares para algún que otro compromiso de mayor importancia. Únicamente jugaba los partidos por el torneo local cuando River tenía que disputar los compromisos en el ámbito internacional. Por ejemplo, tuvo un muy buen rendimiento el día que el Millonario venció 3-1 a Gimnasia en el Monumental,
en lo que fue el último cotejo del más grande antes de disputar la final de la Copa Libertadores del año 2018 ante Boca en el Santiago Bernabéu de Madrid. Si hablamos de un buen partido que tuvo, y esto no es a favor de River porque estaba vistiendo, como dije anteriormente, la camiseta de Colón, tuvo un muy buen rendimiento en el compromiso de la primera jornada de la Liga Profesional en la cual River se terminó coronando, cuando el Sabalero venció 2-1 al Millonario en el Estadio Monumental por la primera fecha, ¿se acuerdan? Colón se quedó con 10, había empezado ganando 1-0 justamente con gol de Rodrigo Aliendro, figura que hoy se encuentra formando parte del plantel de River. Después el equipo santafesino se quedaría con 10 y terminaría marcando el segundo para posteriormente el más grande convertir de la mano de Suárez el descuento final. Nahuel Gallardo fue titular durante los 90 minutos para Eduardo Domínguez, que si bien lo tenía como suplente en el equipo de Colón, en aquel entonces jugó porque había bastantes futbolistas del elenco de Santa Fe que estaban dando positivo de COVID, entonces le tocó a Nahuel Gallardo estar desde el arranque y tuvo una muy buena actuación, dejó una muy buena impresión en lo que fue su primer partido oficial con la camiseta de Colón de Santa Fe. Y si bien después su titularidad fue alternando, para Eduardo Domínguez era un futbolista muy importante, lo tenía en cuenta para formar parte del plantel de Colón. Sin embargo, y como dije ya reiteradas veces en este video, con la ida de Domínguez y la llegada de Falcioni a inicios de este 2022, fue perdiendo su lugar y en este año jugó prácticamente nada. Siempre fue titular en las categorías menores de River hasta llegar a la primera división, por lo que siempre estuvo planeado como para ser uno de los marcadores de punta por el sector izquierdo del futuro, pero como también dije antes, ya con 24 años no puede seguir siendo una promesa y es por eso que debe ser una realidad, debe encontrar un club en el cual sume una gran cantidad de minutos para que cuando River verdaderamente lo necesite, para cuando Marcelo Gallardo o otro entrenador requiera sí o sí un lateral izquierdo, Nahuel Gallardo sea una opción para ocupar un lugar o pelear por lo menos por ese puesto. La realidad es que hoy correría muy pero muy de atrás de Milton Casco y de Elías Gómez y es por eso que su mejor opción es, como vengo diciendo durante todo el video, buscar un equipo en el cual logre continuidad y pueda sumar la mayor cantidad de minutos posibles para mostrar todas sus cualidades y virtudes dentro del campo de juego. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, no hay mucho que decir porque la realidad es que Nahuel Gallardo no ha jugado mucho en el último tiempo en Colón. Siempre que un futbolista regresa de su cesión, puede generar la duda de si Gallardo debería o no tenerlo en cuenta, pero para eso debe haber sumado cierta cantidad de minutos como para que justamente genere esa duda. Si bien es cierto que es el hijo del muñeco y más allá de que esto no le importa al entrenador, la realidad es que si no logra tener esa continuidad y regularidad en un equipo, no sé si de primera división, porque la realidad es que los dos equipos en los cuales se ha ido seguido son dos conjuntos que han peleado cosas importantes en el último tiempo, porque en Defensa y Justicia fue bicampeón internacional y si bien en Colón no fue campeón porque el conjunto de Domínguez se había consagrado el semestre anterior, la realidad es que estaba jugando en un equipo que disputaba Copa Libertadores. A lo mejor le convenga ir a un equipo con menores exigencias, pero para por lo menos ser titular. Veremos qué es lo que decide, o si ya no lo ha decidido, porque a lo mejor cuando estoy haciendo este video ya tiene nuevo equipo. Ojalá que pueda sumar los minutos necesarios para que en un futuro tenga la oportunidad de pelear un lugar en River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.